Bien, muy bien. Vamos a colocar para presentar pantalla. Y les voy a pedir si por favor me pueden decir si se ve la presentación. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? No. Sí, se ve bien. Ahora sí se ve bien. Sí, se ve bien. Fantástico, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos por acompañarnos, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí presentes y vamos a comenzar con este webinar, ¿sí? Sobre el uso y cuidados de micropipetas, ¿sí? Primero vamos a ver un poquito lo que es la definición de micropipeta, ¿sí? Decimos que es un equipamiento de laboratorio que se usa para absorber y así transferir pequeños volúmenes de líquidos, permitiendo su fácil manejo en diferentes y variadas técnicas de laboratorio. Bueno, es una definición que quizás uno la puede encontrar fácil de interpretar y no hay ningún problema, pero lo que quiero mostrarles, ¿sí? Esta definición es esta palabrita clave, que es un equipamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a la norma 17025, vamos a encontrar que dentro de equipamiento, ¿sí? La norma hoy nos dice no solamente que el equipamiento es el instrumento de medición con el que realizamos la medida para poder obtener el resultado, o sea, no es el HPLC, no es la absorción atómica, el pHímetro, sino también equipamiento. Hoy en día la norma lo hace más amplio y empieza a incorporar a lo que son, por ejemplo, los equipos auxiliares, ¿sí? Lo que son los software, lo que son, por ejemplo, los equipos de soporte para poder hacer una u otra método de ensayo. Aquí es donde entran en juego estas micropipetas, que pueden ser tanto equipos que uno utilice, ¿sí? Que sean críticos en el laboratorio. Por ejemplo, si yo utilizo una micropipeta para poder generar una curva de calibrado, es totalmente crítico, a una micropipeta que yo quizás utilizo, ¿sí? Por facilidad o por practicidad, ¿sí? Para poder tomar, por ejemplo, una alícuota de 10 mililitros y acidificar una muestra. Esa pipeta sí sería un equipamiento auxiliar más en el laboratorio que un equipamiento crítico, ¿sí? ¿Qué pasa? Dependiendo, vamos a verlo luego, esta criticidad es si estas micropipetas van a estar dentro del programa de calibraciones o no, ¿sí? Esta palabrita clave era la que le quería mostrar en esta definición de lo que es una micropipeta. Y que hoy en día la norma 17025, en su nueva versión, la va a incluir. ¿Cuál es el principio de funcionamiento que tienen las micropipetas? Bueno, decimos que las micropipetas de deslizamiento de aires, que son las que generalmente uno usa en el laboratorio, permiten aspirar el líquido gracias al vacío parcial que se genera cuando el pistón se desplaza hacia arriba en el cuerpo de la micropipeta. ¿Qué pasa? A medida que el pistón se mueve hacia arriba, el aire de la punta se va a y va a llenar el espacio que antes ocupaba el pistón, lo va a llenar de aire y ahora lo va a sustituir por el líquido, ¿sí? Entonces ese es el principio de funcionamiento de las micropipetas que nosotros utilizamos en el laboratorio generalmente. Sí, les voy a pedir si por favor podrían silenciar los micrófonos, ¿sí? Para que no se genere interferencia con la presentación. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, después de ver cuál es el principio de funcionamiento y una pequeña definición, cuáles son los usos correctos de las micropipetas. Vamos a ver diferentes situaciones. Primero tenemos que seleccionar correctamente la micropipeta, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo habitual es que utilizamos en el laboratorio micropipetas en donde yo puedo ajustar el volumen dentro de un rango. Generalmente nosotros en el laboratorio tenemos micropipetas de este tipo, ¿sí? Las más comunes son estas, de 2 a 20 microlitros, de 10 a 100, de 20 a 200, de 100 a 1000 y de 1 a 10 mililitros. ¿Sí? Son las micropipetas que generalmente nosotros tenemos y utilizamos diariamente en el laboratorio. Tanto, como les decía, para poder acidificar una muestra, ¿sí? Porque nos queda práctico, nos queda cómodo, porque quizás eventualmente podemos colocar el tips dentro del frasco, ¿sí? En donde está, por ejemplo, el ácido. Entonces, bueno, dejamos el tips dentro del frasco, y entonces cuando necesitamos acidificar solamente calzamos la micropipeta. O también, ¿sí? Siendo más crítico, podemos utilizar estas micropipetas para, por ejemplo, generar diluciones frente a una medición, generar una curva de calibrado, tomar una alícuota de muestra, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el rango óptimo de trabajo es importante definirlo para poder utilizar la micropipeta de la mejor manera.
El rango óptimo de medición es entre el 35 y el 100% del volumen máximo nominal, ¿sí? Entonces, entre el 35 y el 100% de lo que indica la micropipeta que tiene de volumen es el rango óptimo de trabajo. Esto lo que hace es que la presión de las micropipetas disminuye a lo que son los valores cercanos del volumen mínimo de trabajo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo, ¿sí?, una micropipeta con un volumen nominal de 1000 microlitros, ¿sí?, o sea, de 1 mililitro, tendrá un rango óptimo de trabajo entre 350 y 1000 microlitros, ¿sí? Por lo tanto, aunque si yo voy al manual y veo que las especificaciones me dicen que esa micropipeta mide entre 100 a 1000 microlitros, ¿sí?, lo ideal es emplear una micropipeta de volúmenes superiores a 350 microlitros. Y vemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo, en donde yo tengo que tomar una alícuota de 100 microlitros, ¿sí? Esta micropipeta de 100 a 1000 microlitros no me va a servir, ¿sí? Porque va a tener menos precisión. Voy a usar, o me conviene usar, estas micropipetas de 10 a 100 o de 20 a 200, ¿sí? En donde estamos por arriba del 35%, ¿sí? Por otro lado, vamos a seleccionar el volumen a pipetear, ¿sí? Bueno, ya sabemos qué micropipeta nos sirve, ¿sí? Teniendo en cuenta estos porcentajes en donde la precisión es mayor. Ahora vamos a ver qué volumen voy a pipetear. Bueno, decimos que cuando pasamos de un volumen mayor a un volumen más pequeño, basta con ir bajando el dial y alcanzar el volumen deseado. Vieron que muchas veces uno, cuando va, por ejemplo, generando una curva de calibrado, va tomando diferentes volúmenes con la misma micropipeta, ¿sí? Entonces, lo importante acá es ir generando la curva de calibrado desde la mayor concentración a la menor concentración. ¿Por qué? Porque eso aumenta la precisión y lo vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que hace es aumentar la precisión de las medidas. Porque si lo hacemos al revés, ¿sí?, si vamos generando diferentes concentraciones, aumentando las concentraciones con la micropipeta, lo que tenemos que hacer es pasarnos un poquito, un tercio de la vuelta por encima del volumen que queremos medir y luego lo bajamos lentamente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo que tomar, o tomo 1 mililitro y luego tomo 2 mililitros y luego tomo 3 mililitros, bueno, me paso de 2 mililitros, de 1 tomo 1 y después no voy a 2, voy a 2,5 y vuelvo a 2, ¿sí? Eso aumenta la precisión de las medidas. Ahora, si yo paso de 2 a 1, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es un buen uso de las micropipetas que permite aumentar la precisión de las medidas. ¿Se entendió? Otra, ¿sí?, es dentro de lo que estamos hablando del volumen a pipetear, es que las micropipetas de accionamiento manual, el volumen seleccionado se muestra en la ventana indicadora, ¿sí?, en lo que sería una especie de display, ¿sí?, el digital. Según el fabricante, el modelo o el volumen nominal de la micropipeta, podemos encontrar algunas diferencias en la presentación de los valores. En general, el indicador de volumen presenta 3 a 4 dígitos y se lee de arriba hacia abajo. Esto es lo importante, lo que les quería mostrar en esta frase, sería lo más importante, que se lee de arriba hacia abajo. Quizás sea algo que para los que estamos siempre en el laboratorio utilizando micropipetas, sea algo que no nos llame la atención, pero bueno, si recién comenzamos a caminar en el mundo de los laboratorios y empezamos a relacionarnos con este tipo de equipamiento, bueno, a veces nos cuesta entenderla, nos cuesta pasar de microlitros a mililitros, ¿sí?, nos cuesta entender cómo cuidarlas, ¿sí?, porque son equipamientos muy delicados. Y bueno, me pareció un dato necesario y importante para poder compartírselos. Después vamos a seleccionar la punta, ¿sí?, lo que es el tips para trabajar. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que cada micropipeta requiere de un tipo de punta específica, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de tips distintos. Y que eso va a depender de lo que es el volumen nominal de la micropipeta, ¿sí?, y del modelo y la marca del fabricante. Vamos a encontrar diferentes y variados tipos de tips, ¿sí?, de puntas, y dependiendo del volumen que se dispensa, vamos a encontrar colores distintos. Generalmente los colores que vamos a encontrar en el mercado son azul, transparente y amarillo, ¿sí? Pero eventualmente puede existir algún otro color, ¿sí? Y aquí les presento las diferentes medidas que vamos a encontrar de los tips y los diferentes colores, ¿sí? Los azules, los amarillos y todos los otros son transparentes, ¿sí? ¿Qué pasa con esta selección de la punta? ¿Cómo la colocamos? ¿Cómo podemos colocar la punta sin dañarla? Bueno, podemos o tomar una por una las puntas que vamos a utilizar, los tips, y colocarla manualmente, ¿sí?, en la micropipeta, con cuidado, ¿sí?, haciendo una presión leve, o también directamente con la misma micropipeta, tomando la punta, ejerciendo una ligera presión sobre ella, como se muestra acá en lo que es el gráfico.
Acá lo que tenemos que tener cuidado, más allá que sí tiene un fondo, ¿sí? Y no llega, ¿no? La punta del tips no llega al fondo de lo que es el recipiente que las contiene. Lo que necesitamos hacer es que sea ligero esa presión para no agrandar lo que es la boca del tips y que luego se pueda caer, ¿sí? Entonces, podemos hacer esto que también es de mucha utilidad, ¿sí? Cuando uno generalmente trabaja en el laboratorio tenemos el porta tips, ¿sí? Abierto, ¿sí? Y vamos tomando los tips y le vamos colocando, así como bien muestra la foto, cada vez que necesitamos un tips nuevo. ¿Qué pasa? Lo importante es que cuando dejen de trabajar con estos tips, bajen la tapa para no contaminar con polvo y suciedad lo que son los tips que están dentro del contenedor, ¿sí? Bien como nos dice en este recuadro, es importante guardar ordenadamente las puntas en el recipiente, el cual más allá de permitir la práctica colocación, como vimos recién, permite mantenerlas a resguardo del polvo y ordenadas, ¿sí? Ahora, cada uno con su cada cual, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vamos a ver que las micropipetas, ¿sí? Están codificadas con colores y etiquetas con el volumen para el cual fueron diseñadas. La codificación por colores permite una identificación rápida de las puntas que vamos a necesitar, ya que el color, ¿sí? Perdón, el código de color de la micropipeta coincide con el color de las puntas en la mayoría de los casos. Esto es en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una micropipeta que tiene un volumen de 20 a 200, la micropipeta vamos a ver que tiene algunas cuestiones pintadas en amarillo, y yo sé que el tips también va a ser amarillo. Si tengo una micropipeta que va de 100 a 1000 microlitros, sí va a tener algunas cuestiones, sí, pintadas en azul, y sé que el tips va a ser azul. Pero, por ejemplo, si tengo una micropipeta que va de 1 a 10 mililitros, las cuestiones pintadas van a estar quizás en violeta, por ejemplo, ¿sí? Y no voy a encontrar tips violeta, ¿sí? Ahí voy a encontrar los tips transparentes de 1 a 10 mililitros para poder colocarles, ¿sí? Entonces, esto eventualmente sucede en algunas y está bueno para poder de manera visual representarlo más rápido y buscar los tips con mayor facilidad, pero no siempre es lo que sucede, ¿sí? Esto no siempre sucede porque hay tips que no coinciden con los colores y aparte porque hay tips que son universales y que aplican a diferentes micropipetas independientemente de la marca que se generó, ¿sí? Ahora vamos a ver un pipeteo correcto, ¿sí? Que también es otro de los usos adecuados de una micropipeta. Nos dice que para llevar a cabo una correcta aspiración del líquido es muy importante mantener la micropipeta siempre en posición vertical. Vieron que muchas veces a nosotros nos pasa que en el laboratorio inclinamos el vasito de precipitado y tomamos, ¿sí? Es una práctica que, si a mí me preguntan en el laboratorio yo por qué la hacía, sinceramente no sé por qué la hacía, era como que me es más cómodo. Invierto o inclino el vasito de precipitado y tomo ahí, es como que siento que hay más volumen, ¿sí? Eso no está bien. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es dejar el vaso de precipitado sobre la mesada y lo que hago es insertar el tips dentro del líquido, ¿sí? Esa es la posición correcta para poder hacer un pipeteo adecuado, ¿sí? Esto, sumado a esta situación que les quiero contar ahora, lo que va a evitar es que se generen burbujas de aire. Una consideración importante al momento del pipeteo es mantener la punta de la micropipeta lejos del fondo del recipiente. De lo contrario, podrás provocar la creación de burbujas de aire. Tanto si yo inclino, ¿sí? Para poder tomar la alícuota, o si yo llevo la micropipeta hasta el fondo, porque me parece que tengo más volumen en el fondo, ¿qué voy a generar? Voy a generar la posibilidad de que se formen burbujas de aire dentro de lo que es el interior, digamos, del tips, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy tomando un volumen inadecuado, ¿sí? Incorrecto. Perdón. ¿Qué pasa? Dependiendo, ¿sí? De la micropipeta que vamos a utilizar y del volumen que se desee dispensar, va a ser la profundidad de inmersión que es aconsejable para la punta dentro del líquido, ¿sí? Vamos a ver que nosotros tenemos de 1 a 0,1 a 1 mililitro tengo una profundidad. Y a medida que voy aumentando los volúmenes, voy teniendo diferentes profundidades en las cuales es conveniente poder introducir ese tips dentro del líquido para poder tener el volumen, ¿sí? Adecuado que voy a tomar, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Vamos a ver algunas recomendaciones también con respecto a este pipeteo, ¿sí? Que vamos a realizar. Me dice que es importante tomar y dispensar el líquido 2 a 3 veces antes de aspirar el volumen definitivo para favorecer la formación de un film
del líquido en la punta. Esto es importante, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes generan curvas de calibrado, ¿sí? Cuando toman alícuotas para generar una dilución de una muestra. Y también, ¿sí? Cuando ustedes toman líquidos, como dice acá, que son volátiles o con una densidad superior al agua, ¿sí? Entonces, de esa manera, cubren el interior del TIPS, ¿sí? Ya con la muestra, y es mucho más precisa la medida que luego se va a tomar de ese volumen para dentro del TIPS, ¿sí? Esto, bien como nos dice acá, esta recomendación, esta forma de trabajo, este uso adecuado de la micropipeta y de su TIPS, mejora la precisión del pipeteo, sobre todo en estos líquidos, como decíamos, de densidad superior al agua y volátiles. También lo que hace es neutralizar el efecto capilar que se produce en las puntas de volumen muy pequeño. Vieron que a veces cuando nosotros tomamos un volumen pequeño con la micropipeta, vemos que alrededor se generan todas como lágrimas, ¿sí? Alrededor del tips de la micropipeta. Bueno, para que eso no suceda o para disminuir ese efecto, lo que hacemos es esto, ¿sí? Tomar y dispensar, ¿sí? 2 a 3 veces, 2, 3, 5 veces, hasta que vea que ese efecto capilar ya no lo tenga más, ¿sí? Hasta que vea que se formó ese film alrededor del TIPS y de esa manera puedo tomar un volumen que es mucho más preciso, ¿sí? Y por último me habla de equilibrar la temperatura en la punta de la muestra, ¿sí? De la punta con la muestra. Esto me ayuda, ¿sí? La situación de tomar y dispensar varias veces el líquido, a equilibrar la temperatura del equipo, en este caso es mi micropipeta con su TIPS, y la muestra, ¿sí? Entonces, por supuesto, también todo esto ayuda a aumentar la precisión. Lo que hay que tener en cuenta es que esta situación, esta recomendación que estamos hablando, no es aconsejable para líquidos por encima de los 37 grados o líquidos muy fríos. ¿Por qué? Porque produce dilataciones, ¿sí? Otra recomendación me habla de mantener un ritmo constante y una velocidad adecuada para aspirar y dispensar el líquido a lo largo del ciclo de pipeteo. Pipetar muy rápido puede provocar la entrada de aire en la punta, provocando que el volumen del líquido pipeteado no sea el deseado. Y acá lo vemos en el ejemplo, ¿sí? En el esquema. Yo pipeteo despacio, me tomo el tiempo, ¿sí? Para poder subir el émbolo y demás. Y acá pipeteo rápido. ¿Y ven cómo se va cuarteando el líquido? Y esto quizás yo no lo tengo en cuenta, o estoy haciendo varias cosas a la vez, y tomo la alícuota, y estoy haciendo las diluciones, y aparte también estoy precalentando el equipo, y estoy viendo a ver cuántos informes de ensayo tengo que generar. Bueno, ¿qué pasa? Esto quizás yo no lo vea, ¿sí? ¿Y qué pasa después cuando hago, por ejemplo, un duplicado de muestra? Veo que no me dan bien. Digo, ¿pero qué pasó? Si la muestra estaba bien y tengo todo el proceso analítico bajo control, ¿qué habrá pasado? Bueno, pueden pasar estas pequeñas cosas que luego generan grandes problemas en los resultados, porque hace que yo tenga que volver a repetir todo el ensayo, ¿sí? Otra recomendación nos dice que al momento de dispensar el líquido podemos optar por diferentes técnicas, ¿sí? Dejar caer por la pared lateral del recipiente donde queremos llevar la alícuota, ¿sí? Ahí sí lo que hago es de forma perpendicular, ¿sí? Hoy decíamos que no lo tomemos de forma, no inclinemos el vasito. Ahora podemos inclinar la micropipeta para volcarlo, ¿sí? Para dispensarlo. Otra forma que también es correcta es dosificar el líquido suavemente sobre la superficie del líquido que ya tiene, si es que tiene, líquido el recipiente, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy haciendo una dilución de una muestra, bueno, puedo poner una cantidad de agua, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, un matraz, y agrego, ¿sí? Puedo colocar, por ejemplo, agua, ¿sí? Si voy a hacer la dilución con agua destilada, puedo colocar el agua hasta quizás, por ejemplo, si la alícuota que tengo que tomar es pequeña, hasta casi el enrase. Luego lo que hago es, cuando voy a colocar la alícuota, sumergir, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Tocarlo solamente, ¿sí? Sobre el agua destilada y ahí dispenso. Y otra es introducirlo ligeramente la punta dentro del líquido, ¿sí? Que serían acciones similares. Cualquiera de las tres están bien. Otra recomendación, y esto es súper importante, ¿sí? Es depositar las puntas utilizadas en un contenedor destinado para ese fin, ¿sí? Según las características de la muestra o los reactivos con los que se está trabajando. Dependiendo si yo los tips los utilicé para, por ejemplo, una muestra biológica, si una muestra de un efluente, una muestra quizás de sangre, una muestra de heces, bueno, tengo que tener en cuenta, ¿sí?
o diluciones de ese tipo de muestras, tengo que tener en cuenta de que esos tips debo poder eliminarlos de una manera correcta y segura. O si, por ejemplo, yo utilicé los tips para poder tomar alícuotas de ácidos, ¿sí? O de reactivos que pueden ser corrosivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Vienen, ¿sí? Contenedores para los tips cuando yo ya los usé. Pero en el laboratorio, bueno, uno a veces no tiene todos los recursos que uno quisiera tener, ¿sí? Ni la alta tecnología que uno desearía tener. Entonces, bueno, a veces nos tenemos que rebuscar de alguna manera y buscar alguna solución de entre casa, casera, para poder generar una menor contaminación y resguardar nuestra salud también. Acá les presento, ¿sí? Con lo que son estas botellas de lo que son los jabones líquidos. Ustedes pueden lo que es sellarla, ¿sí? Con cinta y hacerles en realidad un corte en lo que es la tapa y ahí ir volcando todos los tips de uso, ¿sí? Y van ustedes a rotular esa botella, ¿sí? Esta sería una forma casera de entre casas si uno no tiene las posibilidades de poder comprar, ¿sí? Las cuestiones comerciales que se presentan, ¿sí? Pero veamos que tenemos otras cuestiones que podemos hacer nosotros mismos. Bien, hasta acá hemos hablado de los usos, ¿sí? Correctos de las que son las micropipetas. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son los cuidados de las micropipetas. ¿Cómo almacenamos las micropipetas? Nos dice que cuando no se usan las micropipetas se deben guardar en posición vertical, ¿sí? Se recomienda utilizar los soportes confeccionados para ese fin, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, 3 o 4 micropipetas de uso cotidiano o rutinario en el laboratorio? Bueno, no se recomienda que las guardemos en cajones. Compremos un soporte, ¿sí? Para poder colocar todas las micropipetas. Esto también me va a dar un orden. ¿Por qué? Porque también está bueno, por esto que nosotros decíamos que las micropipetas muchas veces tienen colores específicos. Entonces yo ya tengo en el soporte los diferentes colores de las micropipetas. Y cuando tenga que ir a buscar una micropipeta, por ejemplo, de 1 a 10 mililitros, yo ya sé qué color tengo que buscar. Es mucho más fácil visualmente para poder determinarla, sin saber cuál voy a utilizar. Una vez más, si yo no tengo para poder comprar este soporte y necesito, ¿sí? Bien como me recomiendan, guardarla en posición vertical, puedo generar en el laboratorio. Si ustedes tienen la mesada del laboratorio sobre lo que es la pared del laboratorio, pueden ustedes mismos de una manera económica, sencilla, generar, ¿sí? Un soporte para poder mantener estas micropipetas en manera vertical. Lo que se recomienda, por ejemplo, es comprar estos ganchitos que son de cocina, por ejemplo, para poder colgar lo que son los repasadores o los trapos que uno utiliza en la cocina, y colocarlos en una distancia de entre 5, ¿sí? O 7 centímetros uno de otro, y entre ellos pasarle lo que son estas banditas elásticas, quizás 2 o 3 para darle más contención. Y ahí, entre esa distancia, van a poder colgar lo que es la micropipeta, porque vieron que la micropipeta tiene una forma de gancho, ¿sí? Básicamente para poder colgarla en los soportes. Si nosotros no tenemos el soporte, la colgamos en la bandita elástica, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también les presento otra manera práctica casera de laboratorio en donde, bueno, guardemos los equipamientos de la mejor manera, ¿sí? Y utilicémoslo con lo que tenemos o en el laboratorio o, bueno, por supuesto, los recursos sí tenemos la posibilidad de adquirir. Vamos ahora a lo que es la limpieza, ¿sí? De lo que son las micropipetas como otro de los cuidados necesarios para que utilizarlas de una manera correcta y que nos duren mucho más tiempo. Algunas recomendaciones con respecto a la limpieza es no utilizar productos cáusticos, ¿sí? Para poder limpiarlas. Uno puede decir, bueno, pero capaz que la limpia mejor o le saca eso que, por ejemplo, me quedó pegado del nitrato de plata. Bueno, no. O sea, el nitrato de plata en la micropipeta no le va a hacer nada y si yo uso un producto cáustico la voy a terminar percutiendo más, ¿sí? De lo que mancha un nitrato de plata, por ejemplo, si estuve trabajando con él. No limpiar las micropipetas con acetona o disolventes similares, porque también generan lo que es un desgaste, ¿sí? Y un mal funcionamiento luego, si ese acetona o ese disolvente llega a entrar dentro de lo que es el receptor, digamos, de todo el émbolo y demás cuestiones internas de la micropipeta. Las micropipetas deben revisarse visualmente de manera periódica para quitarles el polvo y la suciedad exterior. Generalmente en el laboratorio uno realiza una vez por semana una limpieza general, ¿sí? O quizás mucho más a veces, cada 2 días o todos los días, dependiendo de qué tipo de laboratorio es el que ustedes trabajen. Pero uno
limpia las mesadas, limpia el piso, desinfecta, quizás pasa forward en las mesadas, ¿sí? Limpia con lavandina o con algún otro desinfectante los pisos, ¿sí? Bueno, le pasa quizás un trapo para poder limpiar la computadora y demás, pero a veces nos quedan los equipos, ¿sí? Nos quedan los equipos ahí, ¿sí? Sin ser vistos, ¿sí? A ver si tienen polvo, si han acumulado polvo, ¿sí? Esto también aplica tanto para las micropipetas, como también, por ejemplo, para una solución atómica, ¿sí? En donde, por ejemplo, si yo no lo veo semanalmente, ¿sí? Que, bueno, voy a ver que sobre lo que es toda la parte superior de la solución atómica paso la mano y voy a tener polvo, ¿sí? Se puedo tener muy limpio el laboratorio, pero los equipamientos con los que estoy trabajando no le estoy prestando la suficiente atención. Esto es lo mismo. ¿Y qué pasa? Esa suciedad, ese polvo, puede comenzar a introducirse dentro también del sistema de las micropipetas. Entonces, una vez por semana, demos una vista general a estos equipamientos que muchas veces tenemos olvidados, ¿sí? Porque como los utilizamos en la rutina cotidianamente, no le damos tanta importancia, ¿sí? Y no lo vemos como crítico. Pero una continuidad de suciedad que se comienza a acumular, ¿sí? Puede hacer que estas micropipetas se comiencen a dañar. O también puede ser de que uno tenga en su soporte 6 micropipetas. Y de esas 6 micropipetas, las que utilizo todos los días son 3. Las otras 3 eventualmente las utilizo o alguna de las que están ahí las mando a calibrar, o en algún método de ensayo en particular. Entonces no las uso todos los días. ¿Qué pasa? Claro, si yo me fijo, bueno, las micropipetas que uso están todas limpitas porque las uso todos los días, entonces, bueno, al estar cotidianamente con el uso, quizás no tienen tanto polvo. Pero las que están alrededor sí, ¿sí? Entonces es importante el todo, fijarnos en el todo, en las que usamos siempre y las que tampoco usamos tan seguido, ¿sí? Y por último nos habla que el cono soporte para punta se debe lavar con etanol al 70% y no con ningún otro solvente, ¿sí? Esto, ¿sí? Esta parte de aquí, esto de aquí, se debe lavar con etanol al 70%, ¿sí? Esterilización de las micropipetas. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de los pasos generales para la esterilización como otro de los cuidados necesarios e importantes, sobre todo cuando uno las utiliza en lo que son laboratorios de microbiología. Vamos a autoclavar la micropipeta a 121 grados centígrados y un bar por 20 minutos, ¿sí? Esas son las condiciones de esterilización para las micropipetas. Una vez que está esterilizada, la vamos a dejar enfriar y secar a temperatura ambiente. Si no, la vamos a colocar en una heladera, ¿sí? Por ejemplo, porque la necesito para la tarde. Bueno, no. Esa condición debe estar estipulada. Si yo voy a esterilizar las micropipetas a la mañana, ¿sí? Y la necesito para al mediodía, las micropipetas, bueno, hay un tiempo para poder esterilizarlas, luego vamos a ver que necesitamos también hacer una comprobación intermedia. Entonces, bueno, esa situación es importante tenerla en cuenta y eventualmente, si es necesario, hasta incluirla en lo que es una gestión de riesgos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Es recomendable que una vez esterilizada y antes de volverse a usar la micropipeta, se realice una comprobación intermedia para corroborar su correcto funcionamiento. Y no hace falta volver a engrasar el pistón luego de esta esterilización que realizamos, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos los pasos generales y algunos tips, ¿sí? Para lo que es la esterilización de las micropipetas. Vamos ahora a lo que es el engrase. ¿Qué pasa? Vemos que el pistón y el cilindro de la parte inferior de la micropipeta deben engrasarse luego de cada limpieza, ¿sí? Yo muchas veces lo que hago es, por ejemplo, puede ser cada 2 meses, ¿sí? O cada 3 meses, o antes de enviarla a calibrar, le hago lo que es una limpieza a lo que es la micropipeta. La grasa que utilizamos en las micropipetas la podemos adquirir como accesorio a los fabricantes. Así como compramos los tips, podemos comprar también la grasa para lo que es esta función de engrase. Entonces, ¿qué pasa? Tanto lo que es el pistón, ¿sí? Como lo que es el cilindro, ¿sí? Dentro de lo que es la micropipeta, debemos engrasarlo, ¿sí? Con una pequeña porción de grasa, ¿sí? Para no empastarlo, ¿sí? Y de esa manera podemos hacer que el pistón, ¿sí? Luego se deslice dentro del cilindro de una manera mucho más fácil, ¿sí? Y vamos a ver los filtros, que también es importante cuidarlos, ¿sí? Porque son parte, en muchas ocasiones, de las micropipetas. Muchas micropipetas te van a ver que tienen o el filtro aquí, dentro de la micropipeta, o en el mismo tips, ¿sí? También podemos comprar tips que tienen filtros.
Los filtros están fabricados por fibra de polipropileno, ¿sí? Y lo importante es que impiden que los líquidos entren en el cuerpo de la micropipeta, tanto cuando el filtro está como parte de la micropipeta, como cuando el tips ya viene con lo que es el filtro. Esto lo que hace es evitar el daño del mecanismo interno y por ende el funcionamiento de la micropipeta, ¿sí? Puede pasarnos, ¿sí? Puede pasarnos que no nos dimos cuenta y, bueno, pipeteamos con fuerza, haciendo muchas cosas a la vez, estamos aprendiendo quizás a pipetear, ¿sí? Y no nos dimos cuenta, pipeteamos de una manera equivocada y, para decirlo de alguna manera, pipeteamos rápido y en esa succión se ensució toda la parte interna. Bueno, tranquilos, desarmamos la micropipeta, la limpiamos, la secamos, ¿sí? Y no pasa nada. Pero esto es importante, ¿por qué no pasa nada? ¿Sí? No es que no pasa nada porque, bueno, lo vamos a dejar pasar. No pasa nada porque este filtro va a ser el que va a impedir que no pase nada, ¿sí? Si llega líquido, ¿sí? Porque fue mucho líquido que llegó, no va a llegar en una cantidad que pueda dañar internamente. Por supuesto, como les digo, vamos a desarmarla, la limpiamos y demás, ¿sí? Pero no va a dañar internamente, ¿sí? Otra cuestión, y lo importante con respecto a los filtros, es que evitan la contaminación de los reactivos o de la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a impedir sí, que las muestras se contaminen o que los reactivos se contaminen, ¿sí? Disculpa, Sí. quería consultar, volviendo si podés a la diapositiva anterior, sobre el tema de los filtros que se colocan en las micropipetas. Como vos dijiste, no pasa nada, pero si yo estoy pipeteando una muestra que tiene algún tipo de patógeno, ¿no estoy generando que cambiar ese filtro? O sea, no me va a dar... Ahí lo estábamos por ver, acá. Discúlpame. No, igual, no pasa nada internamente, ¿sí? Si vos estás pipeteando un patógeno, tenés que limpiar la micropipeta. No pasa nada a nivel, digamos, de funcionamiento mecánico de la micropipeta. A eso me refiero, ¿sí? Pero Claro, necesitas limpiarla, ¿sí? Más si estás trabajando con un patógeno o con un líquido que está contaminado, por ejemplo, ¿sí? claro, como vos decís, ok, no pasa nada porque el funcionamiento de la pipeta va a estar ok, pero igualmente ahí estoy corriendo un riesgo de contaminación, Claro, porque claro, por eso no tenés sé, que limpiarla. No te va, o sea, esa absorción no va a llegar a un volumen que va a perjudicar el funcionamiento de la micropipeta, pero necesitas limpiarla por una cuestión de higiene y de protección personal y de cuidado del equipamiento. ¿Me explico? sí, perfecto, gracias. No, por favor. Bien, y bien como nos preguntaban, sí existen situaciones en donde yo necesito cambiar ese filtro, ¿sí? Por ejemplo, si absorbió líquido, ¿sí? Como decíamos recién, ya sea un líquido por una muestra que tenía un patógeno, ¿sí? Una muestra, por ejemplo, que sea de un efluente, o absorbió líquido de una muestra que, por ejemplo, estoy tomando alícuotas de la determinación de flúor por UV visible, que tiene SFAN, ¿sí? Entonces está todo coloreado de rojo. ¿Qué pasa? Ahí, si yo absorbo, se hace la absorción por demás, me va a quedar todo el filtro rojo, ¿sí? Y ahí ya el filtro se comienza a degradar, ¿sí? En ese tipo de situaciones, sumadas a las que estábamos diciendo recién, patógenos, ¿sí? O muestras que están contaminadas, no con patógenos, pero que tienen otras contaminaciones químicas, no solamente biológicas, hay que cambiar esos filtros. También, otra situación es que el filtro haya cambiado de color o esté manchado, ¿sí? Bueno, pero no porque absorbimos, ¿sí? Y nos quedó manchado, situación que debemos cambiar el filtro, sino porque pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los vapores de las muestras también van a quedar retenidos en el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que el filtro ya comienza a cambiar de color y está manchado, es porque ya comienza a estar saturado, ¿sí? Para poder chupar, digamos, para decirlo de alguna manera, todos los vapores que están siendo de la muestra, ¿sí? O de lo que estemos tomando. Otra situación es cuando el filtro esté seco o desquebradizo, ¿sí? Esto pasa generalmente cuando yo dejo de usar la micropipeta por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ese filtro deja de estar en contacto con situaciones que lo mantienen quizás humectado o en uso, entonces se empieza a desquebrajar, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos una micropipeta que pasó mucho tiempo sin uso, démosle un visto a ese filtro para poder saber de mínima si está en condiciones de usarlo o lo necesitamos cambiar, ¿sí? Otra situación, sí que es importante tener en cuenta, ¿sí? Es la calibración, ¿sí? De nuestras micropipetas. ¿Qué pasa? ¿Siempre tengo que calibrar las micropipetas?
No. Las micropipetas las vamos a calibrar y las vamos a incluir en lo que es el programa de calibraciones cuando sea un equipamiento crítico dentro de nuestro proceso de medición, ¿sí? Como les contaba hoy, si yo utilizo una micropipeta para tomar una alícuota de un ácido, para acidificar una muestra, para conservarla o como parte de un proceso analítico que no es crítico, no es una micropipeta que necesite incluirla dentro del programa de calibraciones, porque eso también yo tengo que evaluarlo en cuestión de costo-beneficio, porque tiene un costo el envío a calibrar. Pero si es una micropipeta la cual la utilizo para tomar materiales de referencia, alícuotas de un material de referencia, para preparar curvas de calibrado, para tomar alícuotas de muestras, ¿sí? En muy pequeños volúmenes, bueno, esa micropipeta sí necesita, es crítica dentro del proceso, es crítica el uso que tiene dentro del proceso analítico y por lo tanto necesito incluirla dentro del proceso, del programa de calibraciones, ¿sí? ¿Eso qué me va a permitir a mí? Bueno, si yo estoy utilizando una micropipeta, ¿sí? Para una curva de calibrado, para lo que es una dilución, para la toma del alícuota de un material de referencia, me va a asegurar lo que es la trazabilidad metrológica, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Con qué frecuencia voy a realizar la calibración de las micropipetas? Bueno, esto va a depender del uso que se les dé a esas micropipetas y la criticidad dentro del ámbito que se le esté usando, ¿sí? Hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta y podemos utilizarlos como disparadores para poder establecer una frecuencia de calibración de las micropipetas. Por ejemplo, la frecuencia de uso. Si yo tengo una micropipeta que la uso todos los días para preparar una curva de calibrado, ¿sí? Bueno, es una micropipeta que tiene un desgaste más grande, entonces el periodo de calibración lo voy a tener que tener en cuenta de que sea menor que una micropipeta que quizás la use para tomar una alícuota de un material de referencia para preparar una solución patrón una vez cada mes, ¿sí? Para lo que es una medición, por ejemplo, en HPLC. Entonces, es una micropipeta que yo uso muy esporádicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí voy a tener que hacer de vuelta una relación coste-beneficio. Ustedes me pueden decir, bueno, pero la uso poco, pero es para medir un material de referencia. Ah, es verdad. Entonces puedo decir, la calibro con la misma frecuencia que si fuese de todos los días. ¿Por qué? Por la criticidad que tiene en el proceso analítico, ¿sí? Eso lo van a tener que ir evaluando ustedes en el laboratorio, en cuestión de la criticidad, pero también en la cuestión de costo-beneficio, ¿sí? La densidad del líquido a dispensar, ¿sí? Eso también juega dentro de lo que es el desgaste de la micropipeta. El número de personas que utilizan la micropipeta, ¿sí? Porque todos lo utilizamos de forma distinta, todos tenemos diferentes fuerzas, ¿sí? en las manos y todos la vamos a poder utilizar de una u otra forma. Entonces, bueno, eso también ayuda a un desgaste. La precisión y exactitud requerida por el uso y las recomendaciones del fabricante de la micropipeta en el manual. Puede existir en el manual recomendaciones para lo que son las frecuencias de calibración. Si ustedes me preguntan, ¿sí? ¿Cuál sería una frecuencia de calibración? Bueno, si es muy crítica la micropipeta dentro del proceso analítico, bueno, cada un año, ¿sí? 2 años estaría bien, ¿sí? Si no es crítica dentro del proceso analítico, cada 3 años, 5 años estaría bien. Pero ¿qué pasa? Que tengo que tener en cuenta en el medio de todo ese tiempo. Bueno, en el medio de todo ese tiempo voy a tener que hacer comprobaciones intermedias, ¿sí? Que es otra de los cuidados que van a sumarse en las micropipetas para poder asegurar, ¿sí? Su buen uso. Establezca el tiempo que establezca para las calibraciones, ya sea 1 año, 2, 5 años, dependiendo de esta criticidad que estamos charlando, las comprobaciones intermedias deben existir, ¿sí? Y es lo que nos dice aquí. Mientras transcurre el periodo donde el certificado de calibración es válido, es necesario realizar comprobaciones intermedias para verificar el error de medición, tanto sistemático como aleatorio, en conformidad con las normas, ¿sí? O lo que dice también el manual o el ST. Y así asegurar que la calibración se mantiene estable y sigue existiendo la trazabilidad metrológica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a realizar las calibraciones con la frecuencia que establezcan en su programa de calibraciones. Pero entre ese periodo, sí que dure la calibración, que la van a establecer ustedes, necesitan realizar comprobaciones intermedias para poder asegurar que ese certificado de calibración sigue siendo válido, ¿sí? Ahora bien, estas comprobaciones intermedias se realizan de manera gravimétrica y dependiendo de la capacidad de la balanza, ¿sí? Los termómetros que ustedes tengan, los higrómetros
que el laboratorio posea, ¿sí? Si ustedes los tienen calibrados, estos termohigrómetros, si tienen calibradas las balanzas, tienen la capacidad de la balanza para poder realizar una medición gravimétrica y dependiendo también el volumen de la micropipeta que necesitemos realizar la comprobación intermedia, ustedes mismos en el laboratorio pueden realizar la comprobación intermedia, porque es solamente una verificación, ¿sí?, de que se cumplen con los errores aleatorios y sistemáticos que están determinados en lo que es el manual del equipamiento. No tiene nada que ver con una calibración que ahí sí hay condiciones mucho más estrictas y que necesitamos un laboratorio que esté acreditado o que tenga la 7025 estipulada e implementada para la calibración de este tipo de equipamientos, ¿sí? En caso contrario, como nos dice aquí, vamos a tener que buscar un laboratorio de calibración que realice el trabajo también de la comprobación intermedia, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos llegado con la información que quería comentarles y que quería presentarles con respecto a el uso y los cuidados de las micropipetas para que ustedes tengan, ¿sí?, algunos detalles, algunos secretitos con respecto a este uso de las micropipetas en la rutina del laboratorio, ¿sí? Acá les comparto lo que es mi mail, ¿sí?, y el mail general de Elevar, y lo que es el teléfono, ¿sí?, para que ustedes puedan enviarnos un audio, para que puedan enviarnos un texto, ¿sí?, y contarnos una situación puntual, alguna duda que haya quedado con respecto a esto que estuvimos presentando, ¿sí? Bien, ahora voy a salir de la presentación para escucharlos si tienen alguna consulta. Bien. Este encuentro va a quedar grabado, ¿sí? Y lo que les quería comentar es que ustedes ahora van a recibir un mail, ¿sí?, todos los que están aquí presentes, con, si ustedes desean de manera voluntaria, adquirir el certificado de participación. De todos modos, sí, yo les voy a compartir, ¿sí?, lo que es el link de Mercado Pago, ¿sí?, y el link de PayPal, ¿sí?, aquí por lo que es el chat, ¿sí?, para que ustedes lo tengan, ¿sí?, si desean poder adquirir el certificado, que es totalmente voluntario, ¿sí? Ahí les comparto el link de Mercado Pago y ahora les comparto el link de PayPal. Los escucho si tienen alguna consulta para realizarnos, si quieren contarnos algo. Sí, yo quería hacerte una consulta, Laura. No sé si lo mencionaste y quizás se me pasó, pero Sí. ¿con qué frecuencia se hacen las verificaciones intermedias? Bien. Suponete que tengo las pipetas calibradas, tengo 2 años de vigencia. Bien, sí. Eso también va a depender de la criticidad del uso. Si vos tenés las micropipetas calibradas cada 2 años, o sea, la calibración, el periodo de calibración dura 2 años, bueno, una comprobación intermedia anual sería bien, ¿sí? Ahora, si esa micropipeta es muy crítica en el proceso analítico, una comprobación intermedia cada 6 meses sería también muy buena, ¿sí? Perfecto. Eso lo vas a ver vos gracias. dependiendo si tenés que enviarla, hacer la comprobación intermedia, tenés un costo, o si la puedes hacer en el laboratorio y lo único que tenés que hacer es organizarte internamente para ver el tiempo en el cual la vas a hacer, ¿sí? Claro. Y en el caso de hacerlas en el laboratorio, ¿eso qué se hace con pesaje? Se hace gravimétricamente. Nunca hice. Sí, tenés que hacer, es por gravimetría, necesitas una balanza que esté calibrada, ¿sí? Necesitas también que esté la balanza en una capacidad que pueda medir el volumen del líquido que vas a verificar en la micropipeta. Necesitas un termómetro y en realidad un termómetro que esté calibrado también, ¿sí? De mínima, un termómetro calibrado, ¿sí? Claro. Para poder realizar estas comprobaciones intermedias. Perfecto. Muchas gracias. La verdad que muy interesante. Si bien hace muchos años que trabajo en laboratorio, quizás estas cosas es como que uno las da por entendidas o por sabidas, y la realidad es que es muy crítico el uso de las pipetas, muy crítico. Sobre todo, bueno, en el laboratorio de análisis clínicos también pasa esto de que, bueno, quizás algunas pipetas son como
tienen un uso un poco más accesorio, pero la mayoría de las veces se utiliza como un instrumento crítico. Y Claro, la claro, realidad claro. es que somos muchas personas manipulando las pipetas y es esto que vos comentabas de que, bueno, no todos pipeteamos de la misma manera, no todos tenemos los mismos cuidados y bueno, sí es interesante hacer todas las comprobaciones. Muy Sí, bueno, sí. Bueno, gracias. muchas gracias, Marina, muchas gracias. Sí, y esto también es interesante porque pasa que muchas veces uno, como vos decías, utilizás la micropipeta para como un equipo auxiliar, ¿sí? Porque nos queda práctico para tomar una alícuota de un reactivo o para pasar quizás un volumen de muestra a otro recipiente y ahí utilizar ese volumen para luego hacer los análisis. Pero también muchas veces, quizás sobre todo cuando, por ejemplo, hay análisis de trazas, las micropipetas se utilizan de manera muy crítica dentro del proceso analítico. Y uno después encuentra situaciones en donde decís, ¿en qué me equivoqué? ¿Sí? Y decís, pero si yo hice todo bien, si el proceso analítico estaba bien, la mufla me andaba bien, el equipo estaba bien estabilizado, la curva de calibrado me había dado perfecta, ¿qué pasó en el medio? ¿Sí? Y hay estos pequeños detalles, ¿sí? Que quizás porque uno está en muchas cosas a la vez, porque uno piensa que, bueno, lo hago todos los días, entonces hoy también lo voy a hacer bien, ¿sí? Se nos escapan, ¿sí? Y luego generamos un resultado que es incorrecto, ¿sí? Débora, te escucho. Y después le vamos a darle el lugar a Esteban. Débora, ¿me escuchás? Bueno, mientras tanto, Esteban, si querés comentar. Hola Laura, muchas Bueno, gracias. Débora, ¿querés contarnos? Una pregunta. Aló. Sí, Débora, escribinos en el Ah, chat si querés tu pregunta, mientras le contestamos a Esteban, después te contestamos a vos. Sí, Esteban, te escucho. Laura, una pregunta. ¿Existe alguna referencia que le indique a uno cómo se hace la comprobación intermedia? Uno pensaría, por ejemplo, que es 10 repeticiones, calcular un coeficiente de variación o algo así, pero no sé si tú conoces algún documento que le diga a uno puntualmente o que lo oriente sobre cómo hacer esa comprobación intermedia de la micropipeta. Sí, hay documentación de la STM, ¿sí? Que ustedes pueden adquirir, ¿sí? Bueno, creo que son normas que se compran. Pero hay documentación para poder seguir de manera normativa diferentes condiciones para hacer lo que es la comprobación intermedia en el laboratorio. De todos modos, también nosotros tenemos programado para lo que es en febrero un curso, ¿sí? De lo que son las comprobaciones intermedias aplicadas en el laboratorio, ¿sí? De manera práctica, para que ustedes en el laboratorio puedan hacer la comprobación intermedia con los equipamientos que tienen en el laboratorio, ¿sí? Ok, Laura, gracias. No, por favor. Débora, me estabas preguntando la temperatura ideal para hacer la comprobación intermedia. La temperatura ideal para hacer la comprobación intermedia es de 20 grados, ¿sí? Tiene que ser una temperatura similar a una calibración. Pero vos vas a trabajar, ¿sí? Con lo que son valores de corrección. Entonces, bueno, dependiendo de lo que es la presión atmosférica y la humedad y la temperatura, tanto ambiente como del líquido, del agua que vamos a utilizar para poder hacer la comprobación intermedia en la micropipeta, es que vas a utilizar un factor de corrección, ¿sí? Entonces la temperatura no siempre va a ser 20 grados, ¿sí? El factor de corrección va a ser en función de la temperatura que tenga el agua y en función de la temperatura que tenga el ambiente, ¿sí? Bien, ahí Luis nos comparte, ¿sí? Lo que es un documento, ¿sí? Nos dice que existe un documento, NTC 8655, de equipos volumétricos, ¿sí? Mediante pistón, ¿sí? Esteban, a vos te interesa, ¿sí? Para poder buscarlo. Pedro nos estaba preguntando y también veo a Gabriela que nos estaba preguntando. Vamos con Pedro, te escucho. Laura, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pedro Mendoza de Lima, Perú. Bueno, Quería bienvenido. consultarte. Sí, bueno, quería consultarte en el caso de
enviar a calibrar una de estas micropipetas, ¿qué recomendación, en qué puntos calibrar o hacer este servicio? Bien, bueno, teniendo en cuenta que esto que estuvimos viendo del 35%, ¿sí? De que la precisión es mejor a partir del 35 al 100% de esta micropipeta, es importante que ustedes hagan de mínima, ¿sí? 3 puntos. El más chiquito, ¿sí? Por ejemplo, una micropipeta de 1 a 10 mililitros, ¿sí? Hacemos un punto de 1 mililitro, un punto de 3,5, podemos hacer un punto de 7 y un punto de 10, ¿sí? Hay que ver, en muchos casos te cobran la calibración por punto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes van a evaluar, decir, bueno, tengo un costo-beneficio que evaluar, entonces, ¿qué puntos calibro? Bueno, en esa condición, calibramos 1, calibro 3,5, ¿sí? Y calibro 10, ¿sí? Gracias, Laura, por el dato. No, por favor. Gabriela, te escucho. Gabriela, te escucho para que nos hagas tu consulta. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, gracias. Mira, mi consulta es la siguiente. Estamos trabajando en el laboratorio haciendo unos ensayos de grasas en efluentes y trabajamos con un material de referencia que es una grasa, un aceite, que tenemos que disolver en acetona y luego tenemos que hacer la curva de calibración con ese material de referencia. Quería preguntarte si tú conoces algún laboratorio acreditado en la calibración de micropipetas que en el proceso de calibración no usen agua, sino, por ejemplo, otro solvente como sería el nuestro, la acetona. Bien, ¿a dónde estás vos, Gabriela? Yo trabajo en Uruguay, en Montevideo, Bien. en el laboratorio de análisis ambiental. Bien, bueno, Pero podés quería preguntar saber en si el conoces LATU. alguno. ¿En el Sí, LATU? en el LATU podés preguntar si, bueno, como Instituto Meteorológico, si tienen algún laboratorio, ¿sí? O, bueno, acá en el INTI, en Argentina, yo sé que lo hacen, ¿sí? Lo hacen, En el perfecto. INTI, sí, en el INTI Rafaela podés preguntar, en la sede de Rafaela podés preguntar. Si querés, después me puedes mandar tu teléfono por WhatsApp y yo te envío los contactos para que vos puedas comunicarte. No sé cómo está ahora el tema de las calibraciones y del envío de cuestiones al exterior, ¿sí? Pero sé que en el INTI lo hacen. Gracias. De todos modos, te quería preguntar lo siguiente. Si nosotros quisiéramos acreditar, capaz que a ti te ha pasado con alguna empresa que te han hecho alguna consulta, para acreditar un ensayo que utiliza este tipo de material de referencia, que tenemos que hacer curva de calibración, pero nuestras pipetas están calibradas con agua y no con solvente orgánico. Si el organismo de acreditación en algún momento sabe si ha hecho alguna objeción cuando querés usar tu pipeta calibrada con agua y no en realidad calibrada con el solvente que estás usando. No, nunca escuché ese tipo de acotación, porque en realidad vos lo que estás haciendo es tanto calibrando o verificando el funcionamiento de la micropipeta, ¿sí? Su funcionamiento del equipamiento como tal, de manera independiente. Cuando vos ya le empezás a utilizarlo para lo que es, o sea, con solventes o con el material que uses, ¿sí? Ahí ya vas a encontrar cualquier tipo de variación que haya, ¿sí? O que se presente por el uso de la micropipeta en ese tipo de solvente o en ese tipo de solución, va a estar contemplado en la validación del método. Entonces, el organismo de acreditación va, por un lado, a verificar o va a buscar, digamos, que haya una calibración del equipamiento como tal, propiamente dicho, una comprobación intermedia como tal del equipamiento propiamente dicho, como corresponde, que es, digamos, gravimétricamente y con un laboratorio de calibración que esté acreditado y demás, o que cumpla con la 17025, y por otro lado se va a fijar cómo funciona esa micropipeta dentro del proceso analítico mediante los datos de validación que vos le vas a presentar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Perfecto, bien. Muchas gracias. No, por favor. Bien, bueno, María Florencia nos dice que sí, que el INTI también, ella tenía conocimiento que lo hacía. Luis nos habla de un software de Brand,
y SICAL recomienda los volúmenes dependiendo de la capacidad del instrumento, claro, tal cual. Y aparte de la capacidad del instrumento, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, en los volúmenes que nosotros los utilizamos, ¿sí? Eso es importante. Bien. Bueno, creo que no me quedó ninguna manito levantada, ¿sí? Si hay alguien que no lo vi, por favor, me dice y me hace la consulta que necesite. Bien. Bueno, muy bien. Si no hay más consultas, voy a darle las gracias, ¿sí?, a todos por acompañarnos. Espero que toda esta información haya sido de utilidad. Sí, como decíamos, es un tema que quizás en el laboratorio uno lo utiliza en el rutinario, en el cotidiano, pero hay detallecitos que está bueno conocerlos, ¿sí?, si es que uno recién comienza a ahondar en este tema del laboratorio, o detallecitos que muchas veces nosotros se nos olvidan, ¿sí?, porque estamos tan inmersos en una rutina, en una vorágine de laboratorio, que hay cuestiones que no tenemos el tiempo de sentarnos a leerlas, a sentarnos a entenderlas, ¿sí? O quizás, bueno, a veces ya las aprendimos de una manera, sí, que no fue la correcta, cuando nos formaron o cuando estuvimos capacitándonos, y así, sí, como nunca tuvimos errores o nunca sucedió nada malo, las seguimos trabajando de esa manera. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por los comentarios en el chat, ¿sí? Y bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Y bueno, y ustedes van a recibir, ¿sí?, lo que es un mail, ¿sí?, con el link de la grabación, si es que nos compartieron el mail de Gmail en la inscripción, y si no, vamos a estar pidiéndole a ustedes que nos compartan un mail de Gmail, ¿sí? Bueno, les compartimos en el chat las formas de pago por PayPal y Mercado Pago, si es que si desean de forma voluntaria adquirir el certificado de participación, ¿sí? Y se lo vamos a recordar también por mail cuando le enviemos el link de la presentación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente semana.